Los primeros reportes sobre poblados antiguos que se tiene de esta región se encuentran en la literatura maya del siglo XVI. Títulos de tierras como el título de los señores de Santa Clara la Laguna o el título de Totonicapán nos ayudan a comprender que durante el posclásico tardío los quichés de Cumarcaj dominaban 4 provincias, las cuales estaban sujetas al poder central en Cumarcaj. Estas eran Sijarashkim en Santa Catarina, Ixtahuacán, Tzibachaj en Totonicapán, Culajá en Quetzaltenango y los Malaj de la costa sur. Es importante resaltar que cada provincia contaba con un centro rector regional. En el caso de los 8, Tzalam Koshtum Sijá, su centro fortificado era llamado Sijarashkim. Este se ubicaba en la cima del cerro Parashkim, cercano a la cumbre de Alaska. Durante la época colonial fue llamado como Sijá Santa Catarina, es decir, haciendo ya alusión a Santa Catarina, Ixtahuacán. El capitán don Francisco de Fuentes y Guzmán hace una descripción material de la recordación, en su recordación florida, de los centros de poder defensivos del territorio quiché, haciendo énfasis en la memorable y prodigiosa fortaleza de Sijarashkim. Y abro cita. Levantaron en sus términos fuertísimas defensas de maquinarias erigidas de piedra y cal con forma de fortalezas, que asegurasen su gente, guardasen sus dominios y fuesen padrones inmemoriales y perpetuos a la posteridad, del ámbito de sus señoríos y juntamente recuerdo de su grandeza, cuyos vestigios de más de gran poder se admiran hoy en el que fue el reino de los quichés, que representan en lo de Totonicapán, en lo de Quetzaltenango, Ixtahuacán y la memorable y prodigiosa fortaleza de Parashkim. Así también como las fortalezas, colegios y calzadas de la ciudad de Utatlán. Respecto a las fuertísimas defensas de máquinas erigidas de piedra y cal con formas de fortaleza, se explica que las fortalezas montañosas tipo centro político ocupaban los lugares más altos de los relieves y cercaban el centro, incluso templos, palacios de gobernantes, plazas, viviendas de nobles, entre otros. La palabra quiché utilizada en la literatura maya del siglo XVI para referirse a las empalizadas que rodeaban las fortalezas era Tzalam Koshtum, la cual puede ser interpretada como muro o muralla. Al nombrar a la región noroccidental de la cuenca del lago de Atitlán como la provincia de los 8 Tzalam Koshtum de Sijá, se está refiriendo a 8 grupos de gente quiché con sus respectivas fortificaciones elaboradas con palos y piedras, dispersas entre las montañas y barrancos de la cuenca, en la cuenca de los ríos Nahualate y Quiscap. Para hablar algo al respecto del contexto prehispánico, específicamente posclásico de esta región, hay que indicar que en el posclásico tardío la ciudad de Chuetinamit se establece como el principal centro cívico ceremonial de todo el lago de Atitlán. El título de los señores de Santa Clara la Laguna indican que para mediados del siglo XVI los utujiles controlaban las tierras de Santa Catarina Ixtahuacán, Nahualá, Santa Lucía Utatlán y Santa Clara la Laguna, haciendo mención específica de un lugar denominado Chimuch, que se ubica en Santa Lucía Utatlán, que estaba bajo el dominio de los tziquines, es decir, el linaje principal de los utujiles. Durante el gobierno de Quicab, las tierras de Chimuch pasan a estar bajo el dominio de los quichés, por medio de conquistas militares. Respecto a este mismo episodio, el título de Totonicapán dice que después de haber sometido a vasallaje a la población de Chimuch, media legua fue para los Ajpotojil y media legua para los descendientes de Quicab. Es decir, que a partir de este momento ya se estaban repartiendo las tierras entre las familias principales quichés, después de arrebatárselas a los utujiles.
Posterior a esta conquista, la región de Santa Lucía, Otatlán, Ixtahuacán y Nahualá forman la provincia denominada como Tzalam Coxtum, anexada al poder central de Cumarcaj. Tanto la sierra que se ubica al oeste de la aldea Tzucubal, ubicada en Santa Catarina, como las montañas en las que se ubica la cumbre de Alaska se denominan actualmente como Paraxquim. También en la literatura maya del siglo XVI se menciona la ruta del río Nahualate como una de las principales rutas que conectan el altiplano central con la costa sur. Y esta ruta pues también sigue el margen del Cerro Paraxquim. El título de la casa Ixquín Nejaib, señores del territorio de Otzoyá, nos relata: salió de aquí este cacique con toda su gente y llegó a otro sitio llamado Cacbatzulú. Es un cerro que se ubica en Santa María Visitación. Este era un cerro muy grande. Por aquí subió este cacique y puso su mojón, señal de donde pasó con todos sus soldados, y luego pasó otro cerro llamado Chicojom. Este Chicojom es un lugar ubicado en San José Chacayá, y en la imagen podemos ver cómo esa ruta también está marcada por esculturas que están ahí desde el preclásico. Es decir, que la ruta comercial por este paso de montaña ha sido importante desde el preclásico, y obviamente en el posclásico fue aprovechado por la avanzada quiché y termina siendo también una de sus rutas principales. Ahí estuvo 10 días descansando el cacique don Francisco Ixquín y don Majocotaj, príncipes y caciques, y despacharon un correo para su pueblo de este cacique, avisando cómo iban ya para allá y quedaban descansando, que les salieran a recibir 13 banderas, que dentro de 2 días habían de entrar a dicho pueblo. Para finales del posclásico y muy cercano a la llegada de los españoles, el territorio de los Tzalam Coxtum ya se había definido como un pueblo de habla quiché, limitando con los pueblos vecinos sutujiles y cachiqueles, con los cuales estaban en guerra. Los centros de poder principales de la provincia de Sijarraxquim se encontraban en Ixtahuacán, en la cima del cerro, y en Xetinamit, cercano a la antigua Santa Catarina Ixtahuacán, lo que les permitía tener un control directo sobre la cuenca del río Nahualate. Estamos de acuerdo con Ruth Van Akkeren respecto a la confusión que existe sobre el grifo que representa a los grupos de Tzalam Coxtum de Sijá en el lienzo de Cuajquecholán. La ruta de conquista de los españoles marcada en el lienzo indica que la guerra sube de la costa del altiplano de la costa al altiplano por la cuesta de Santa María, es decir, entre los volcanes de Santa María de Jesús y Santo Tomás Pecul, hasta llegar a Quetzaltenango. A partir de ahí continúa hacia el norte buscando llegar a Cumarcaj, dejando de lado el territorio de Paraxquim. Los españoles buscaron el territorio cachiquel desde el norte, sin pasar por la cuenca noroccidental del lago de Atitlán. Tanto Florín Asselberg como la Universidad Francisco Marroquín sugieren erróneamente que el glifo toponímico que queda hacia el lado oeste de la cuenca de Santa María se trata del municipio de San Martín Chileverde. Sin embargo, además de no coincidir geográficamente, las imágenes son claras en mostrar que hacia el este de la cuesta de Santa María existe una enorme franja montañosa que va de sur a norte, y que en la cima de ese cerro habita una población. Geográficamente, esta franja montañosa corresponde al Cerro Paraxquim, y el glifo hace alusión a la población de los 8 Tzalam Coxtum de Sijá. Respecto a la ruta de la conquista española, ni los lienzos de Cuajquecholán o de Tlaxcala, ni la literatura maya del siglo XVI,
ni las crónicas españolas registran que la guerra haya pasado por el territorio de los Tzalam Koshtum. De alguna manera, la guerra fue desviada de este territorio. Fuentes y Guzmán nos indica que estas tierras eran utilizadas por la realeza maya quiché como lugar de descanso y de consejo, por ser tierras bien protegidas, con muchas fortalezas en las montañas para protegerse de sus enemigos. Y abro cita. Como mi observación lo reparó por lo inclemente de los meses de diciembre, de enero, de febrero y de marzo, en que lo recio de los nortes y la fuerza de los helados que no dejan cosa que no conviertan en polvo y hojarascas, y por esto sin duda, aquellos reyes que dominaron el Quiché, abajo del pueblo de Ixtahuacán, entra entre unos montes que indican mucha profundidad y grande hondura en el valle, que se dilata a crecido circuito, tenían un elegante palacio en el sitio que llaman Chetinamit, que regado de buenos ríos y de muchos y saludables arroyos, era buen sitio de placer y recreación a las familias de aquellos poderosos caciques o reyes de Utatlán, que huyendo de la molestia de los nortes, en este lugar Chetinamit, no solo resguardaban de la inclemencia de los vientos, sino que se fortalecían y aseguraban de la invasión de sus contrarios, haciendo en esta parte su consejo y junta de guerra. No sería sorprendente que la realeza quiché haya desviado la guerra de este territorio a propósito, con el objeto de mantener un espacio seguro para refugiarse si la guerra era perdida. De hecho, la tradición oral de Santa Lucía Utatlán nos indica que tras ser quemada la ciudad de Cumarcaj, su población se refugió en el territorio de los Tzalam Koshtum, específicamente al margen del cerrito de Santa Lucía Utatlán. Cabe resaltar también que este cerrito es un sitio también preclásico. Este es el único montículo que queda en el centro del pueblo y que la tradición oral indica que durante el posclásico la población de Cumarcaj, la realeza específicamente, migró buscando este espacio. Y de hecho ese rótulo que ustedes ven ahí incluye este discurso que es parte de la tradición oral del pueblo de Santa Lucía Utatlán. De hecho, justifican que el nombre de Utatlán responde a que su población venía de aquella ciudad, es decir, de Cumarcaj. El relato está escrito en un rótulo informativo a un costado del montículo y en él se explica la llegada de los señores principales a Cumarcaj. Dice: cuentan los pobladores del lugar que la cultura quiché se encontraba asentada en la antigua ciudad de Cumarcaj, en donde reinaba la tranquilidad y la paz. Sin embargo, un día los españoles llegaron durante la época de la conquista y al darse cuenta que eran demasiadas personas incendiaron el lugar y algunos de los sobrevivientes migraron hacia el municipio de Santa Lucía Utatlán. El dirigente del traslado iba herido y murió, pero en honor a su valentía fue enterrado en el cerrito en donde actualmente se encuentran sus restos. Hoy en día la población quiché sigue resguardando este territorio de forma aguerrida. Familias como los Suy o los Zorrocosh siguen protegiendo sus tierras desde la época prehispánica. En este código QR que pueden escanear podrán ver un modelado tridimensional del cerrito, que es, como les decía, el último montículo que queda del sitio de Santa Lucía Utatlán, que también ha sido poco investigado y que debe de tomarse en cuenta en las investigaciones de la época prehispánica de la cuenca del lago de Atitlán. No sé si ya lo pudieron escanear. Bueno, y antes de concluir, también queríamos hacer un breve homenaje en la memoria del maestro Enrique Monterroso Tun, que durante 66 años de su vida se dedicó a la conservación y restauración de sitios importantes de Guatemala como Tikal, Misco Viejo, Huachactún, Quiriguá, Copán, Tacalica Baja, El Mirador,
Saculeu, entre muchos otros. Y pues agradecer a todo su legado para la protección del patrimonio cultural de la nación. Y con eso terminamos. Muchas gracias. A tiempo. Preguntas para preguntas para Freddy. Sí, Ruth. Muchas gracias, muy interesante su plática. Ustedes subieron a Sijá ahí arriba. Llegamos al